Buenos días. La clase de hoy se llama Espontaneidad y Equilibrio. Básicamente el objetivo de esta clase es ver las funciones de Helmholtz y la función de Gibbs, la energía libre de Gibbs. También hablar sobre las condiciones de espontaneidad y equilibrio, teniendo en cuenta todas las funciones termodinámicas que hemos visto hasta ahora, como energía interna, energía libre, entalpía, también, energía libre de Gibbs, que vamos a ver hoy, y Helmholtz. Bueno, lo que vamos a ver hoy, que principalmente nuestro objetivo es que ustedes puedan comprender estas dos funciones que están en la diapositiva, y en especial la de Gibbs, porque es esta función es la que nos da después a nosotros como la base para entender, por ejemplo, equilibrio de fases, equilibrio químico, para entender todo esto. Así que cualquier pregunta, no duden en hacérmelo. Voy a hacer un esquema más que todo expositivo. Por eso necesito de mucha atención de ustedes. Voy a dejar de tener video para que esto se grabe con menor peso. Bueno, las funciones de Helmholtz y Gibbs. ¿Alguno de ustedes ha escuchado estas funciones? ¿Alguno de ustedes? Por ejemplo, La de Daniel. Gibbs, ¿Ah? la de Gibbs, sí. La de Helmholtz, o como se diga, no. No. Ya. Diego, ¿has escuchado alguna de estas funciones? Diego Rojas. Pero la de Gibbs también, la de Helmholtz, ¿no? Bueno, ya. ¿Y Sofía Castillo? Sí, profe, también la de Gibbs en el colegio. Ya. Bien, es que la de Gibbs es la más importante, pues en realidad. Para nosotros también como bioquímicos o químicos es la más importante. Por eso vamos a centrarnos más en ella. De todas maneras, vemos Helmholtz igual. Bien, hasta ahora que hemos visto nosotros, y esto es un repaso, ¿ya? Hemos visto que el cambio en la entropía es una magnitud fundamental, o la entropía es una magnitud fundamental para estudiar la dirección de los procesos. ¿Sí? Recuerden que nosotros vimos que los procesos iban de estados, o sea, que los procesos naturales o espontáneos, ¿sí? Se daban cuando la entropía aumentaba, ¿sí? Cuando la entropía del universo era mayor que cero. Entonces, por eso, eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, si es mayor que cero, es un proceso espontáneo, la entropía del universo. Y si es igual a cero, ¿qué era? ¿Era un proceso en qué? ¿Se acuerdan? Si era igual a cero. Fabiola, ¿te acuerdas? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Que si la entropía del universo era igual a cero, ¿qué tipo de proceso era? Reversible, irreversible. Irreversible. No. Delta S igual a cero, delta S del universo igual a cero era proceso reversible, es decir, proceso en equilibrio, ¿sí? Cuando se alcanzaba el equilibrio, ¿ya? Por eso les pregunto, porque como necesitamos esto, recuerden que nosotros hicimos un gráfico donde aquí estaba la entropía del universo, ¿sí? Y aquí llegaba una meseta y entonces aquí era cuando el delta S estaba en equilibrio y aquí cuando subía el delta S era espontáneo, el proceso era espontáneo, ¿cierto? Aquí delta S mayor que cero, ¿ya? Y aquí era igual a cero, ¿sí? Entonces, aquí ya cuando alcanzaba esta meseta era porque el sistema había alcanzado el equilibrio, y recuerden que equilibrio era, el proceso de equilibrio es un proceso reversible, ¿ya? Los procesos espontáneos, ¿sí? En los procesos que se dan,
¿cierto? Recuerden que se dan sin que nosotros necesiten una fuerza que los impulse, ¿ya? Y recuerden que estos son los irreversibles, ¿ya? O también llamamos procesos naturales, ¿ok? Entonces, esto es importante para recordarlo el día de hoy. Bien, entonces, recordando ya esto, recordamos también que la entropía del universo era la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. Y si ustedes se acuerdan, la entropía de los alrededores es una cantidad compleja de calcular. ¿Por qué? Porque los alrededores de un sistema son más difíciles de definir, bueno, de delimitar. Entonces, ese es el punto con los alrededores. Entonces, el planteamiento que nosotros vamos a hacer ahora, por favor escuchen, es para que un planteamiento, un desarrollo que nos va a permitir centrarnos en el sistema y poder facilitar el estudio. Además, nosotros vamos a sentar las bases de todas las aplicaciones termodinámicas que vamos a ver de ahora en adelante, como lo es equilibrio de fases, equilibrio químico, propiedades coligativas, ya que eso es lo que se viene en adelante, y potencial químico. Entonces, hoy sentamos las bases para todas estas materias que vamos a ver posteriormente, por eso es importante que pongan atención y si tienen alguna duda, pregunten, ¿ya? Bien, entonces como les dije, vamos a hacer un planteamiento que me va a permitir centrarme en el sistema, ya que los alrededores es una cantidad compleja de considerar. Entonces, o más bien de calcular. Entonces, si nos vamos a considerar un sistema que está en equilibrio térmico con el medio que lo rodea, ¿sí? A una temperatura determinada T. Ahora, también lo que vamos a suponer es que los alrededores son tan grandes que cualquier transferencia de energía desde o hacia el sistema no modifica su temperatura, ¿sí? Entonces, si tomamos esto en cuenta, nosotros podemos decir que el calor de los alrededores es igual a menos el calor del sistema, ¿ya? Entonces, así nos va a quedar el calor de los alrededores en términos del calor del sistema, ¿sí? Con signo contrario, ¿ya? Eso, entonces nos va a facilitar un poco el análisis. Ya vimos que la entropía del universo era igual a la entropía del sistema más la de los alrededores. Pero aquí la especifiqué en términos de calor y temperatura, ¿cierto? Dijimos que si el proceso era espontáneo, esto era mayor que cero, ¿ya? Estos dos términos, al sumarlos, tenía que ser mayor que cero. Porque nosotros dijimos que para un proceso espontáneo, la entropía del universo era positiva. Eso lo vimos cuando vimos entropía. Bien, ahora vamos a decir que la entropía del sistema, entonces, para que sea esto, tiene que ser mayor o igual, para que esto sea mayor que cero, ¿sí? Para que esto sea espontáneo. La entropía del sistema, esta, tiene que ser mayor que este término, ¿sí? Obviamente con el signo negativo, ¿sí? Si nosotros queremos escribir esto en términos centrados en el sistema. Entonces, fíjense que yo puedo escribir la entropía de los alrededores en términos de la entropía del sistema, con esta desigualdad. Entonces, yo puedo escribir, bueno, también puedo escribir así en términos del calor del sistema y la temperatura. Entonces, si tenemos estos dos términos, ¿ya? Vamos a combinar esta ecuación. Entonces, la entropía del sistema va a ser mayor que el calor del sistema dividido la temperatura. ¿Esto por qué? Por esta igualdad. Entonces, si el primer principio de la termodinámica me dice que es igual al calor más el trabajo,
este calor que se transfiere o recibe el sistema, ¿sí? Voy a reemplazarlo por este, ¿ya? Entonces, aquí voy a despejar este de Q de esta desigualdad. Entonces, esta temperatura la llevo a este lado, a multiplicar a la entropía, ¿ya? Entonces, este calor del sistema, que es este, porque recuerden que esta energía interna está en términos del calor del sistema en un principio, me va a quedar así, ¿sí? Me va a quedar que la energía interna es temperatura por el cambio en la entropía más el trabajo. Y aquí combiné estas dos ecuaciones. Ahora me aparece un signo menor que, porque yo al ponerlo aquí, al poner esta desigualdad, ¿sí? O al reemplazar esto por esta desigualdad, al reemplazar este por esta desigualdad, aquí me genera este signo menor que, ¿sí? ¿Por qué? Porque debería ser que la energía interna tiene que ser menor a el producto de la temperatura por el cambio en la entropía más el trabajo realizado para un proceso espontáneo. Y para un proceso que es igual a cero, conservaría la igualdad, ¿sí? Bien, finalmente, de aquí se desprende esta primera ecuación fundamental de la termodinámica, ¿ya? Que es la energía interna en términos de la entropía. Y eso es como lo que quiero rescatar, la energía interna en términos de la entropía. Entonces, para que ustedes sepan y como conclusión, yo puedo escribir la energía interna en términos de la entropía a través de esta ecuación de la termodinámica. También de esta ecuación puedo deducir que la suma de estas dos cantidades, ¿sí? Si son, o mejor dicho, que la energía interna es menor que la suma de estas dos cantidades para un proceso que es espontáneo y es igual a estas cantidades, a la suma de estas dos cantidades para un proceso que se encuentra en equilibrio, ¿ya? Entonces, así, no solamente la entropía, perdón, la puedo considerar como una condición o una función que me permite saber si un proceso es espontáneo o no, ¿sí? A través de esta desigualdad que nosotros vimos, ¿sí? Que era positivo, la entropía del universo, positivo para un sistema, para un proceso espontáneo, igual a cero para un proceso en equilibrio. Entonces, no solamente la entropía, sino que también la energía interna la podemos usar cuando estemos trabajando bajo estas condiciones, ¿sí? Ahora, recordar que el signo igual corresponde a un sistema cerrado en equilibrio y el signo menor indica que el sistema sufrirá una transformación espontánea. En el próximo práctico, a ver, no, ustedes vieron un práctico el viernes anterior. ¿Hasta dónde llegaron en ese práctico? ¿Ustedes vieron, alcanzaron a ver delta G y delta H en ese práctico? Si con verlo se refiere a que nos preguntan por delta G y por delta H, sí. Ya. Bueno, entonces, en ese práctico ustedes tienen que hacer un informe en el cual deben de decir y deben concluir cómo afecta el hecho de que la estructura, por ejemplo, del ácido acético, después hacemos el experimento con el ácido dicloroacético y cómo esta introducción de cloro en la estructura del ácido acético cambia las propiedades termodinámicas. ¿Cuáles están estudiando ustedes? El delta G y el delta H, ¿sí? Entonces, y lo van a ver en términos de espontaneidad también. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de elucidar hoy, lo que les va a ayudar a ustedes a entender más el práctico que hicieron el viernes pasado. Entonces, en ese práctico no van a usar la energía interna, van a usar la energía libre de Gibbs, por eso vamos a avanzar hacia allá. Entonces ya tenemos una ecuación con la energía interna. Ahora vamos a obtener otra ecuación con la energía de Helmholtz, ¿sí? Bueno, básicamente yo les presento esta nueva función, ¿sí?
que sería la energía interna menos el producto de la temperatura por la entropía. ¿Ya? Encontraron que era una nueva función. La llamaron función de trabajo o energía de Helmholtz. Ya les voy a decir por qué se llama A, por qué le pusieron A. Y para poder obtener la variación de esta energía de Helmholtz, o A, derivan esta función, ¿sí? Al derivar esta función les queda la derivada interna de du y la derivada de este producto, ¿sí? Derivar esta función me da esta ecuación, ¿ya? Lo que yo tengo acá entre medio es cómo se derivó, o sea, si la energía interna es TdS más dW para un sistema en equilibrio, aquí solamente estoy considerando en equilibrio para elucidar la expresión y después vemos el signo menor que, ¿ya? Porque recuerden que este en principio también tiene un signo menor que para procesos espontáneos. Entonces, si tomamos un proceso en equilibrio, colocamos solamente el igual. Entonces, la derivada de la energía interna es igual a esto, ¿sí? Y la derivada de este producto es igual a esto, ¿sí? La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Se deja indicado. Reemplazo en esta expresión, ¿sí? Reemplazo en esta aquí y me queda finalmente esta expresión, ¿ya? Menos que la energía de Helmholtz es menos S de T más dW. Bien, esa sería la segunda ecuación fundamental de la termodinámica de hoy. Entonces, la primera, la energía interna. La segunda, la energía de Helmholtz. Esta función es una función de estado, es una propiedad extensiva, las unidades son de energía. En este caso, si usamos el Sistema Internacional de Unidades, vamos a trabajarla en Joule. Yo les dije que era igual para un proceso que estaba en equilibrio, pero aquí también colocamos el signo menor que para un proceso espontáneo. ¿Qué significa? Que es menor que esta cantidad, que esta suma de estas dos cantidades para un proceso espontáneo. O igual a la sumatoria de estas dos cantidades para un proceso que se encuentra en equilibrio. ¿Ya? Simplemente eso. En los ejercicios vamos a ver más bien cómo se es en la práctica, cómo lo hacemos, ¿ok? Bien. Nosotros aquí podemos colocar, a ver si... nosotros aquí podemos escribir o notar que esto depende de la temperatura, ¿sí? Si nosotros trabajamos en un proceso isotérmico, esta energía se me convierte en el trabajo para un proceso en equilibrio o es menor que la cantidad de trabajo, ¿sí? El trabajo efectuado sobre el sistema para un proceso que es espontáneo, ¿ya? Si nosotros le damos vuelta al signo y decimos dW es el trabajo efectuado por el sistema, pero si colocamos menos dW sería el trabajo hecho por el sistema, ¿sí? Aquí es sobre y este es por, ¿ya? Entonces, si lo escribimos así, me quedaría que era menor, o sea, el cambio en la energía libre de Helmholtz, o en la energía de Helmholtz es menor que el trabajo realizado por el sistema, o sobre el entorno, realizado por el sistema sobre el entorno, o igual a ese trabajo, ¿ya? Aquí es solamente cuestión de signos. Usted cómo define el trabajo hecho sobre el sistema o hecho por el sistema, cualquiera de las dos, ¿no? Por esta razón, esta función se llama función de trabajo, porque se usa mucho para procesos isotérmicos a temperatura constante, entonces me da cuenta del trabajo que está realizado por el sistema o el trabajo efectuado sobre el sistema, dependiendo del signo que usemos. Y en alemán creo que es, no sé si alguien sabe de alemán acá,
A es de Arbeit, que es trabajo, ¿sí? Entonces, por eso se le dice, se llama A. Entonces, en resumidas cuentas, la función de Helmholtz la definen para un proceso isotérmico como el trabajo que puede hacer el sistema sobre los alrededores. Y esta es menor, ¿sí? O igual, este trabajo es menor o igual a la variación de A, y va a ser máximo, o sea, va a ser igual a esto cuando el trabajo, o cuando el proceso, perdón, sea reversible, es decir, cuando se encuentre en el equilibrio. Esto entonces es con respecto a esta función de Helmholtz. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta hasta acá. Hasta aquí lo que hemos visto es fórmula, ¿no? No hemos hecho ninguna aplicación en realidad. Así que no sé si tienen algunas dudas hasta acá. O todas. No, profe. Ya, gracias por responder. Bien. Entonces, esta sería una función. Recuerden que nuestro objetivo es llegar hoy a Gibbs, ¿no? Bien, fíjense que yo también, ustedes desde hace mucho, desde que empezamos con este ramo, hemos definido que el trabajo es menos P de B, ¿sí? Entonces yo puedo escribir esta variación de trabajo en términos de volumen, ¿sí? Considerando solamente este tipo de trabajo que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Entonces, puedo escribir que es menos S de T menos P de B, ¿ya? La energía de Helmholtz. Ahora, fíjense que si el proceso termodinámico se da en un sistema cerrado y el proceso se da a temperatura y a volumen constantes, estas dos derivadas serían cero. ¿Por qué? Porque la temperatura y el volumen es constante. Entonces, ¿qué pasa con la energía de Helmholtz para un proceso isotérmico? ¿Ya? Para un proceso isotérmico y también isocórico, ¿ya? Esta energía sería menor que cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me da cero acá. Me da cero para un proceso que es espontáneo, menor que cero. Es decir, cuando tú tienes una energía de Helmholtz menor que cero, es decir, negativa, el proceso indica que el proceso es espontáneo. Si ese proceso se llevó a temperatura y a volumen constante, ¿ya? Ojo con eso. Si usted tiene un proceso que se lleve a temperatura y a volumen constantes y esta energía libre le da negativa, es porque el proceso es espontáneo. Y si le da igual a cero, es porque el proceso está en el equilibrio, ¿ya? Entonces podemos graficar esta función de esta forma. Una pendiente negativa para un proceso espontáneo, ¿sí? Porque aquí el delta a temperatura y volumen constantes sería menor que cero. Y cuando alcanza el equilibrio, ya no hay variación de A. Y lo puedo graficar acá. A temperatura y volumen constantes. Ojo, muy importante estas condiciones. Entonces, esta energía se me convierte en protagonista cuando yo estoy trabajando con procesos que a su vez son isotérmicos y son isocóricos. ¿Por qué? Porque esta función me puede decir si el proceso es espontáneo o está en equilibrio, ¿ya? Y ustedes pueden saberlo. Si les da negativo, ustedes dicen, ah, es espontáneo. Si les da igual a cero, ustedes determinan que el proceso llegó al equilibrio. Bien, entonces de la misma forma vamos a ver la energía libre de Gibbs. Primero vamos a desarrollar la expresión de trabajo de la energía libre de Gibbs y vamos también a hacer el análisis de este proceso espontáneo y proceso igual a cero
para que ustedes puedan hacer el análisis del informe del práctico de laboratorio que hicieron el día viernes. Entonces, la energía libre de Gibbs es también una función de estado. Encuentran que esta, o la definen como la sumatoria de la energía interna menos el producto de la entropía por la temperatura más el producto del volumen por la presión. ¿Ya? Bueno, para obtener la derivada en un cambio infinitesimal, ¿sí? ¿A qué sería igual la energía libre de Gibbs? Entonces, derivamos esta función. ¿Ya? ¿Cómo lo hicimos con la de A? Entonces, aquí coloqué la energía, también el igual, ¿sí? Como para considerar primero en el equilibrio y deducirlo en el equilibrio, ¿no? Entonces, recuerden que du era para un proceso en equilibrio igual a T por el diferencial de entropía menos P por el diferencial de volumen. ¿Ya? Aquí vamos a considerar solamente este tipo de trabajo. En un principio, chicos, para hacer la deducción, y necesito que me coloquen atención en esto que les voy a decir, este trabajo, ¿ya? Vamos a considerar solamente el trabajo PV. ¿Qué significa? El trabajo que nosotros hemos visto desde que empezamos a ver el ramo, lo hemos definido como menos P de B y no hemos hablado de ningún otro tipo de trabajo. Este trabajo que hemos definido hasta ahora, perdón, aquí me equivoqué, se llama trabajo del tipo PV. ¿Qué significa eso? Que hay solamente es como lo que vimos, los cilindros que cambian su volumen por un cambio en la presión. Entonces, ese tipo de trabajo se llama trabajo del tipo PV, ¿sí? Pero hay otros tipos de trabajo. Ustedes saben que si ustedes caminan, están haciendo un trabajo. Que si ustedes escriben, están haciendo un trabajo, ¿sí? Ese tipo de trabajo no es de este tipo, ¿ya? Los sistemas termodinámicos, para ustedes como bioquímicos y para los químicos, hacen otro tipo diferente de trabajos al tipo PV. Por eso la energía libre de Gibbs es tan importante, porque a través de ella, es que vamos a ver ese otro tipo de trabajos. Pero en esta primera deducción, ya solamente vamos a considerar, porque es lo que conocemos, este tipo de trabajos, ¿ok? Por eso cuando escribo que la energía interna es TdS más dW, reemplazo este dW por menos PdV, ¿ya? Solamente considerando este tipo de trabajos que hemos visto hasta ahora. Las derivadas de estos dos productos ya saben, ¿sí? Que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y lo mismo con este. Y reemplazamos todo en esta expresión para obtener la derivada de la energía libre de Gibbs. Sumando y restando estos términos, ¿sí? Me da en conclusión que es la derivada de la energía libre de Gibbs es igual a menos S de T más B de P. Y aquí tenemos la tercera ecuación fundamental de la termodinámica del día, ¿sí? Y esta como la más importante, menos S de T más B de P. Solamente consideramos este tipo de trabajos. Y esa sería mi expresión fundamental de la termodinámica. Otra ecuación que también se llama ecuación de Gibbs. Aquí abajito en rojo puse todas las formas de escribir la energía libre de Gibbs en términos de U menos TS más PV. Ustedes saben que la entalpía, lo vimos cuando vimos termoquímica, dijimos que la entalpía era U más PV, ¿sí? Por eso la energía libre de Gibbs también es igual a H menos TS. Y esta expresión es la que ustedes van a usar
en el práctico, ¿ya? Para obtener la energía, para obtener, a ver, ¿qué es lo que tienen que obtener ahí? Ya no recuerdo. A ver. La entropía, sí. Tienen que obtener T por D, T por S, ¿ya? Porque ustedes experimentalmente en el práctico obtienen la entalpía y obtienen la energía libre de Gibbs. Entonces, con esos dos términos ya obtienen T por S. Bien, esta entonces es una expresión que se usa mucho, que la vamos a usar también en la materia. Resumiendo, la energía es una función de estado que puedo escribir así en términos de A o en términos de entalpía, ¿sí? Es muy importante esto. También es una propiedad extensiva que significa que depende de la cantidad de materia, ¿ya? A mayor cantidad de materia, mayor energía libre de Gibbs. Las unidades son de energía porque es una energía, obvio. Y la ecuación fundamental es esta completa, ¿no? Que dice que es igual a menos S de T más B de P para un proceso en equilibrio, o menor que esta cantidad para un proceso que es espontáneo, ¿ya? Y solamente estamos considerando trabajo del tipo PV hasta ahora, ¿ok? Solamente. Bien, antes de irnos a descanso, vamos a ver la energía libre de Gibbs acá, en esta expresión, si nosotros consideramos un proceso isotérmico. ¿Qué sucede? La energía libre de Gibbs me queda igual a el volumen por el diferencial de presión para un proceso que está en equilibrio o menor que esta cantidad para un proceso que es espontáneo. ¿Okay? Si temperatura y presión no cambian, son constantes, estas diferenciales serían 0 y la energía libre de Gibbs me queda menor que 0 para un proceso espontáneo, igual a 0 para un proceso en equilibrio. Y de igual forma que la energía de Helmholtz, tengo un gráfico similar, donde aquí tengo una pendiente negativa, ¿sí? Para un proceso espontáneo, a temperatura y volumen constantes, perdón, temperatura y presión constantes, ¿sí? Y aquí igual a 0 cuando el proceso llega al equilibrio. Entonces, fíjense que ¿qué cambia entre la energía libre de Gibbs y la de Helmholtz? Las variables. La de Helmholtz depende de la temperatura y el volumen. Y la de Gibbs dependen de la temperatura y de la presión, ¿sí? Así es, cuando usted va a usar una y cuando va a usar la otra, pues cuando estas condiciones se cumplan. Si usted trabaja a temperatura y a volumen constante, use Helmholtz. Si trabaja a temperatura y a presión constante, use Gibbs. ¿Por qué usamos tanto Gibbs? Porque muchos de los procesos que nosotros trabajamos en química y en bioquímica son bajo estas condiciones. Por ejemplo, ustedes, los bioquímicos, la célula está a condiciones de temperatura y de presión constantes, ¿sí? No sé, si estamos nosotros, la presión de nuestro cuerpo, la temperatura interna, ¿sí? Y la célula suya, que es su sistema bioquímico, entonces, o las reacciones bioquímicas que se dan en la célula, están a determinada temperatura y presión. Por eso es que la energía libre de Gibbs está en todos sus libros de bioquímica como una energía protagonista, ¿ya? Y entonces ya ustedes en sus libros de bioquímica no trabajan con la energía interna, no ven ustedes energía interna por ningún lado, no ven la de Helmholtz por ningún lado, ustedes ven es la energía libre de Gibbs. Y los químicos ven la constante de equilibrio químico, ven
en electroquímica, ven el potencial químico de oxidorreducción y todo eso es energía libre de Gibbs, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se trabaja a una temperatura y una presión determinadas, ¿ya? Es por eso que el delta G es protagonista en los procesos tanto de bioquímica como en la mayoría de los procesos químicos. Bien, preguntas, dudas hasta ahora. Son las 10:32 y nos vamos a ir a un descanso, chicos, para continuar. ¿Preguntas antes del receso? No. No por ahora, profe. Ya, perfecto. Vamos entonces a un receso. Voy a pausar la grabación. Ok, entonces les mencioné que estas expresiones que hemos tenido hasta ahora y las deducciones que hemos tenido hasta ahora con Gibbs y Helmholtz son debidas, o mejor dicho, son considerando solamente trabajo del tipo presión-volumen. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando consideramos otro tipo de trabajos? Entonces, el cambio en el trabajo, o el trabajo, mejor dicho, tendríamos que considerarlo como una expresión ya compuesta. ¿Compuesta de qué? Del trabajo PV, que siempre es el que hemos ido trabajado hasta ahora, y ahora apareció un nuevo término, que es el trabajo no PV. ¿Sí? El trabajo PV es el que hemos usado en todo momento. ¿Sí? Y el trabajo no PV es el resto. Y la fórmula o la forma en que trabajamos o en que calculamos el trabajo no PV va a depender del tipo de trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más adelante, valga la redundancia, de un pájaro que vuela del suelo a una rama. ¿Ya? Ese trabajo es un trabajo que tenemos que calcular considerando que es un pájaro que está volando del suelo a la rama y lo calculamos de acuerdo a eso. ¿Ya? Después lo vamos a ver. Pero ya sabemos que es igual a menos PdV. Entonces vamos a manejar simplemente una expresión general de este trabajo no PV. Ahora, vamos a considerar que este sistema, vamos a tener un sistema cerrado que puede llevar a cabo trabajo diferente al de presión-volumen, ¿ok? Diferente a ese. Entonces, la expresión de energía de Gibbs, ¿sí? La voy a partir escribiéndola en términos de A, de Helmholtz, ¿ya? Entonces, la derivada es la derivada de A más la derivada de este producto, que me genera estos dos términos, ¿ya? La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Ven? Ahora, la derivada de A, ¿sí? O el diferencial de A, sabemos, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, que era menos S de T más dW, o sea, más el trabajo. Y este trabajo no lo habíamos como separado en dos, o sea, no habíamos dicho que era trabajo PV y no PV, ¿ya? Pero ahora vamos a considerar que este trabajo, ¿sí? Es no PV y PV. Entonces la energía libre de Gibbs al reemplazar este término, ¿sí? Acá me quedaría menos S de T más dW, ¿sí? Más P de V más B de P. Reemplacemos entonces este trabajo por un trabajo, por la sumatoria de un trabajo no PV más el trabajo PV. ¿Sí? Me aparece este signo porque ustedes saben que el trabajo no PV, perdón, que el trabajo PV que hemos visto siempre, ¿sí? Es menos PdV. ¿Ya? Lo hemos definido así. Entonces, de una vez
lo escribo, lo explicito, ¿sí? Y este trabajo no PV, que es el término que vamos a usar ahora. Fíjense que cuando consideramos este trabajo, ¿ya? Al reemplazar esto aquí por estas dos sumatorias, este término es positivo y este término es negativo. Por lo tanto, estos dos se me cancelan y la energía libre de Gibbs me queda como menos SDT más BDP, que es lo que habíamos deducido anterior, más este trabajo diferente al de presión-volumen. Entonces, aparece un tercer término con respecto a lo que habíamos deducido anteriormente, aparece este tercer término, que es el trabajo no PV, y que hace que la energía libre de Gibbs sea protagonista en nuestros libros, ¿ya? Porque como les decía, si la presión y la temperatura son constantes, estos dos términos son cero, ¿sí? Y la energía libre de Gibbs me queda igual, o me da cuenta de que del trabajo diferente a presión-volumen para un proceso en equilibrio, o va a ser menor que ese trabajo para un proceso en equilibrio. Pero me va a dar cuenta de este trabajo no PV. Y como les dije, en los químicos, por ejemplo, acá tengo un ejemplo para los químicos, sobre todo, bueno, los bioquímicos también ven en algún momento esto, pero, por ejemplo, un tipo de trabajo no PV en un sistema químico es el trabajo eléctrico, ¿sí? Que es este movimiento de electrones en una reacción de oxido-reducción como lo que es en una pila, ¿sí? O en una batería. Entonces, aquí hay flujo de electrones, ¿sí? Y ese flujo de electrones puede servir o se puede usar para realizar, o es un trabajo eléctrico ya, y los otros lo podemos usar para encender una bombilla, para cualquier cosa, ¿no? Para que algo funcione, como una batería o una pila. Entonces, ese ya sería un trabajo eléctrico. ¿Y cómo lo calculo? Con la energía libre de Gibbs. Ustedes van a ver electroquímica posteriormente. No sé si los bioquímicos tienen electroquímica en realidad. ¿Tienen o no? No recuerdo. En su malla. Electroquímica es cinética, ¿o no? No, electroquímica es otra cosa. Es esto, lo que estamos viendo acá. No, cinética tiene que ver con otra cosa, con la velocidad de la reacción. Creo que no ven, creo que la electroquímica solamente la ven los químicos. Y ahí van a ver delta G como un potencial de oxidorreducción, como potenciales redox que se usan en las baterías de estas sustancias, de estas pilas, de cada una de estas sustancias que se pueden usar en una pila determinada, en una batería, un cátodo, un ánodo. Y ahí ven el trabajo eléctrico. Eso es lo que se llama electroquímica. ¿Y cuál es la protagonista? La energía libre de Gibbs. ¿Ya? Entonces es importante. Entonces, por eso se llama energía libre. Le dicen energía libre de Gibbs porque es la energía libre para realizar un trabajo, ¿ya? Y ese trabajo es el trabajo no PV precisamente. Por eso, por ejemplo, para los bioquímicos, el trabajo en la célula, ¿ya? Por eso es que en las reacciones bioquímicas que ustedes ven, no usan el delta H casi, ni el delta U, nada. Ustedes ven en los libros el delta G de la reacción, ¿ya? Porque esas reacciones, porque es el trabajo o sea, es la energía libre que liberan o que necesitan esas reacciones para llevarse a cabo. Por ejemplo, la fotosíntesis, ¿sí? Por ejemplo, la combustión de la glucosa. Entonces, todo esto se va a reducir a la energía libre de Gibbs, ¿ya? ¿Por qué? Porque son sistemas, son reacciones químicas que se llevan a cabo a temperatura y a presión constantes. En resumidas cuentas, lo que hemos visto hoy
es los criterios de espontaneidad y equilibrio, entre otras cosas, ¿cierto? Y de acuerdo a las restricciones que tengamos, es la función de estado que usemos. Por ejemplo, si usamos un sistema, si tenemos un sistema aislado, recuerden que un sistema aislado es cuando la entropía del universo, ¿sí?, es igual a la entropía del sistema. ¿Por qué? Porque como el sistema está aislado, la entropía de los alrededores es cero, ¿sí? Entonces, yo puedo saber si el proceso es espontáneo o no, ya, para un proceso aislado, con la entropía, usando la entropía. Es como la función termodinámica que me sirve más en estos casos, ¿ya? Yo sé que si me da negativo, es porque el proceso está en equilibrio. Perdón, es espontáneo. Si me da igual a cero, es porque el sistema está en equilibrio. Ahora, si no hay ninguna restricción, tengo que usar la energía interna como criterio de espontaneidad y equilibrio. Porque aquí, si ustedes se fijan, ¿ya?, yo puedo escribir esto en TDS, puedo tirar todo esto para este lado de la igualdad. Entonces tengo la temperatura, la entropía, este trabajo no PV, si lo incluyo, trabajo no PV menos PdV. Y todo está cambiando, no hay ninguna restricción, no hay nada que esté constante. Entonces, la energía interna, si me da negativo, si es menor que cero, es un proceso espontáneo, y si es igual a cero, es un proceso en equilibrio. Si dejo la temperatura constante, trabajo en un proceso isotérmico, yo puedo escoger la energía libre de Helmholtz o la energía libre de Gibbs también, pero usamos aquí la energía libre de Helmholtz como ejemplo. Recuerden que tanto Gibbs como Helmholtz dependen de la temperatura, ¿ya? Entonces, puedo usar la energía libre de Helmholtz, la energía de Helmholtz, diciendo que sería menor que una cantidad de trabajo para un proceso espontáneo o igual a eso para una condición que esté, un proceso que esté en equilibrio. Si la temperatura y el volumen son constantes, ahora sí, la que voy a usar indiscutiblemente es la energía de Helmholtz, que va a ser negativa para un proceso espontáneo o igual a cero para un proceso en equilibrio. Y si y si la temperatura y la presión son constantes, uso Gibbs, que es negativa para un proceso espontáneo, igual a cero para un proceso en equilibrio, ¿ya? Entonces ustedes van a calcular la energía libre de Gibbs para los procesos para las dos reacciones para que revisaron en el práctico. ¿Cuáles dos? La ionización del ácido acético en agua y la ionización del ácido dicloroacético en agua. Entonces deben calcular la energía libre de Gibbs, ¿sí? No sé si alguien ya la calculó para que me dé el número, por ejemplo. Entonces, como ustedes la tienen a una temperatura y una presión constantes, las reacciones, o sea, el sistema se da bajo esas condiciones. Entonces, si la energía les da negativa, el proceso es espontáneo. Si les da positiva, el proceso es no espontáneo. Y si les da igual a cero, es porque se encuentran en el equilibrio. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Otra fórmula que van a usar para resolver el informe del práctico es esta, ¿sí? Como ustedes tienen una reacción química, que es la ionización de esos ácidos en agua, ustedes pueden calcular el T delta DS a partir del delta G y del delta H. Entonces, esta es la expresión que iban a usar. Esta expresión es muy importante, se usa mucho en termodinámica,
para las reacciones químicas, porque a partir de esta expresión yo también puedo hacer un análisis si la energía libre, si la reacción es espontánea o no. Además que aquí puedo mirar que de acuerdo a los signos de las entalpías, de las entropías, puedo decir, por ejemplo, escúchenme bien, si una reacción es espontánea o no, puedo concluir qué efectos son los más importantes en una reacción. Un efecto entálpico, ¿sí? O un efecto entrópico. Estas serían como dos fuerzas, ¿ya?, que me dicen, dependiendo de su magnitud, me determinan si la reacción es espontánea o no es espontánea. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el análisis de estas dos fuerzas para saber si la reacción es espontánea o no es espontánea. Por ejemplo, si la reacción tiene un delta H menor que 0, ¿ya?, consulto Josefa, por ejemplo. Josefa, si la reacción tiene un delta H menor que 0, ¿esta reacción es exotérmica o endotérmica? Exotérmica, profe. Exotérmica, porque recuerden que está liberando calor. El delta H negativo es porque libera calor. Vuelvo a preguntarte a ti, Josefa, si una reacción es exotérmica, ¿tú piensas que esa reacción puede ser espontánea o no? ¿Eso te daría indicios de que una reacción es espontánea o no? Considerando solamente el delta H, yo creo que sí. Cierto, uno esperaría que si una reacción libera calor se daría como espontáneamente, considerando, como tú bien dices, el delta H solo. Ese sería el efecto entálpico, ¿te fijas? Ese sería el efecto entálpico. Entonces, de acuerdo al efecto entálpico, sí, yo esperaría que esa reacción fuera espontánea. Pero como la energía libre de Gibbs depende también de la entropía, entonces, ¿qué pasa si la entropía de esa reacción es positiva? ¿El proceso es espontáneo o no? Belén, por ejemplo. Si la entropía es positiva, ¿el proceso es espontáneo o no? Yo digo que sí. Es espontáneo porque lo hemos visto, ¿cierto? Que ya si la entropía es mayor que 0, el proceso es espontáneo. Entonces aquí estas dos fuerzas, estos dos efectos, tanto el efecto entrópico como el entálpico, apuntan a que sea espontánea la reacción. Y analizamos entonces los signos, ¿sí? Si delta H es negativo, este es negativo. Si delta S es positivo, ¿ya?, más por menos da menos, o sea que me quedaría menos y menos, el primer término negativo, el segundo término negativo, en total delta G sería negativo. Por lo tanto, indiscutiblemente una reacción que sea exotérmica y que tenga un delta S positivo es una reacción espontánea, porque contribuyen a ambos, el efecto entálpico como el efecto entrópico. ¿Ya? En esos términos ustedes pueden hacer su informe, ¿cierto? Pueden concluir su informe, pueden hacer análisis, ¿ya? Considerando que ven la materia, ¿no? Que ya la conocen. El delta H, ahora, si la reacción es, si tengo un delta H positivo, ¿sí?, es Sofía Castillo, ¿es endotérmica o exotérmica? Delta H positivo. Endotérmica.
endotérmica, entonces absorbe calor. Si una reacción absorbe el calor, uno se imaginaría que no es espontánea, ¿cierto? Porque necesitaría absorber calor. Eso se imagina uno, ¿no? Porque, no, esta le tengo que poner calor, entonces no es espontánea partiendo por ahí. Pero, tengo un chico en sala de espera, no sé hace cuánto tiempo estaba ahí. Si la entropía es negativa, sigamos con Sofía, entonces si la entropía es negativa, ¿el proceso sería espontáneo según el efecto entrópico o no? Yo digo que no. Exacto, si la entropía es negativa, el efecto entrópico no me diría que la energía, que la reacción no es espontánea. Entonces, si hacemos el análisis de signos acá, este sería positivo y este sería negativo, menos por menos da más, sería todo positivo. Por lo tanto, el delta G sería mayor que 0 y como ya lo vimos, sería una reacción no espontánea. Entonces, aquí ambas fuerzas, tanto el efecto entrópico como el efecto entálpico, coinciden y se armonizan para que la energía libre de Gibbs no sea espontánea. Perdón, para que la reacción no sea espontánea y la energía libre de Gibbs sea positiva. Ustedes pueden analizar esto en sus resultados, porque ustedes van a tener un T delta DS y van a tener un delta H, y también van a tener un delta G si es positivo o negativo. Pero ustedes pueden decir cuál es el efecto que pesa más, el entrópico o el entálpico, o los dos contribuyen de manera armónica a que la reacción sea no espontánea o sea espontánea. Fíjense todo lo que ustedes pueden decir ya al respecto de su informe en el práctico. Bien, el delta, si el delta H es negativo, de nuevo, volvemos, Daniel Sastre me puede ayudar acá. Si el delta H es negativo, ¿reacción endotérmica o exotérmica? Daniel. Daniel me quedó dormido. Diego. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿El delta H negativo es endotérmico o exotérmico? Sí, libera calor, entonces exotérmico. Exotérmico, ya. Entonces, ya tenemos un delta H negativo, libera calor. Pero si tenemos un delta S negativo, ¿ya? Entonces tengo un delta H negativo, tengo un delta S negativo, ¿sí? Entonces menos por menos da más, tendría un término negativo y un término positivo. Voy a tener dos opciones, dependiendo de la magnitud del delta H o del delta S. Obviamente, si este delta H tiene una magnitud más grande que el T delta DS, ¿cómo va a ser el signo, Diego, del delta G? Sería negativo, creo. Negativo, claro. Entonces la reacción es espontánea, porque el signo negativo es más grande, ¿no? Y al revés, si el delta H es menor que esta cantidad, o sea, el signo menos es más chiquitito que el positivo, entonces voy a tener una reacción espontánea, un delta G positivo, ¿ya? Porque va a ganar el signo más. Entonces, en la primera, si es espontánea, sería porque el efecto entálpico es mayor que el entrópico. Y en la otra opción es que el efecto entálpico es menor que el entrópico, entonces el entrópico va a prevalecer sobre el entálpico para que la reacción no sea espontánea. ¿Ya? En esos términos hay que hablar. Y aquí, si la reacción es
endotérmica, ¿sí? Captura, necesita calor, absorbe calor, y el delta S es positivo, ¿sí? Que nosotros asumimos que es un sistema espontáneo por solamente viendo el delta S, pero por el factor entálpico no me favorece que sea espontáneo. Aquí también hago el mismo análisis, ¿sí? Si la cantidad de entropía, la magnitud de entropía es mayor que el delta H, entonces sería un proceso espontáneo porque tengo un delta G menor que 0. Y si la magnitud de entalpía, ¿sí? Que es positiva, fíjese que es positiva porque aquí, si esta es positiva, más por menos da menos, ¿sí? Entonces el término este sería negativo, ¿ya? Porque la temperatura siempre va a ser positiva, recuerda que siempre está en Kelvin, ¿no? Entonces, claro, si esta magnitud, ¿ya? Que es positiva, ¿ya? Pero finalmente es negativa, es mayor, entonces va a ser proceso espontáneo, y si es menor que el delta H va a ser proceso no espontáneo, por causa de que el factor entrópico aquí es más importante, ¿ya? Y esa sería como el uso de esta expresión, como ustedes lo podrían usar en el práctico, en el informe. Preguntas, dudas. Ya, entonces, si no tiene ninguna duda, no se me les quedó claro, espero, eso espero. Vamos a avanzar un poco entonces en esto y a ver si logramos hacer algún ejercicio de estos de G, de A, para verlo un poquito escrito. Entonces, cada reacción química espontánea, que es espontánea, como dice acá, bajo condiciones de temperatura y presión constantes, incluyendo los procesos de aprendizaje, reproducción, crecimiento, ¿cierto? Todos son reacciones que cambian en dirección de la disminución de la energía libre de Gibbs. Es decir, todo tiende a que la energía libre de Gibbs disminuya, ¿sí? Los procesos en la vida, los procesos naturales, buscan una disminución de la energía libre de Gibbs, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dibujamos Gibbs, dibujamos así. Cuando dibujamos entropía, la dibujamos así. Perdón. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, escuchen, los procesos buscan disminuir su energía libre de Gibbs y aumentar su entropía. Estas dos, ¿sí?, me condensan a mí lo que es la vida de acuerdo al segundo principio de la termodinámica. Los procesos naturales, los procesos espontáneos, tienden a aumentar, a maximizar su entropía y a minimizar su energía libre de Gibbs. Aquí en esta expresión vemos que mientras una es positiva, la otra es negativa, ¿ya? Entonces, podemos decir que es una forma de expresar el segundo principio de la termodinámica. Y la vida procede de acuerdo al segundo principio de la termodinámica, porque la vida está llena de procesos que son espontáneos, y si no son espontáneos, tienen que ser ayudados por procesos espontáneos o acoplarse con procesos espontáneos para poderse dar, ¿sí? Entonces, todos los procesos finalmente tienden a maximizar su entropía y a minimizar su energía libre de Gibbs. Ejemplo, entonces, para saber y aterrizar un poco esto, que creo que ya les va a quedar de tarea por la hora. Dice, un cierto pájaro pequeño tiene una masa de 30 gramos. ¿Cuál es la masa mínima de glucosa que éste debe consumir para volar una rama hasta una rama que está a 10 metros de suelo? El cambio en la energía libre de Gibbs que acompaña la oxidación de un mol de glucosa a dióxido de carbono y agua líquida a 25 grados centígrados es menos 2.828 kilojoules. ¿Qué identificamos acá? Que el pájaro tiene que volar, ¿sí?
Entonces, identificamos un trabajo, porque el pájaro tiene que subir de una rama que es del suelo hasta una rama que está a 10 metros. ¿Alguno de ustedes se acuerda en física cómo pueden calcular un trabajo si tienen gramos y metros como input del ejercicio? ¿Alguno de ustedes se le ocurre? Daniel ¿está por ahí? Sí, ¿no era fuerza por distancia? Fuerza por distancia. ¿Qué fuerza podría distancia? ¿Qué distancia recorre acá el pájaro? 10 metros. 10 metros, pero como esa distancia es en altura, no sería distancia, sería altura. Y la fuerza, ¿cómo calcularíamos la fuerza en este caso? ¿Sería la masa por la gravedad? Exactamente. Entonces aquí, exacto, tenemos el trabajo que tiene que hacer el pájaro, ¿sí? Que sería masa por gravedad por altura, ¿ya? Y si nosotros tenemos a una temperatura y a una presión constante, porque estamos a la presión atmosférica, tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, decimos que entonces la energía libre de Gibbs sería igual o menor a ese trabajo no PV. Entonces, si calculamos este trabajo con esta expresión, estaríamos calculando como la energía libre de Gibbs que el pájaro necesita para subir a esa rama. Por otro lado, nos dan el delta G para calcular, el delta G que produce la oxidación de un mol de glucosa, ¿sí? Y ese delta G para esta reacción sería menos 2.828 kilojoule, ¿sí? Aquí ustedes pueden, parece que eso es todo 6, ¿no? 6 por 2, 12, 6, sí, todo 6. Para esta reacción, para un mol de glucosa, se liberan menos 2.828 kilojoule, ¿ya? Entonces, como aquí ustedes van a tener la energía libre de Gibbs, ¿sí? Que necesita el pájaro para subir a esa rama, y aquí le da la energía libre de Gibbs por un mol de glucosa que se oxida, entonces le están preguntando cuál es la masa mínima de glucosa que este pájaro debe consumir para volar esa rama. Si ya tienen esta energía libre de Gibbs y tienen esta y le preguntan por la masa y tienen esta relación estequiométrica, ustedes podrían sacar el dato, o sea, el resultado, ¿ya? Les va a quedar de tarea, porque ya les expliqué el ejercicio cómo se hacía, denle una vuelta más, piénselo y traten de hacerlo para mañana, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta? Chicos, dudas y preguntas. Voy a detener la grabación ahora. Cuando calculas el trabajo de acuerdo con la masa, gravedad por altura, obtienes como la energía libre de Gibbs que el pájaro necesita para subir de la rama al suelo, para subir del suelo a la rama. El ejercicio, por otro lado, te da la cantidad de energía que libera la oxidación de un mol de glucosa, ¿sí? Entonces, tú dices, una mol de glucosa, a ver, porque te van a pedir, una mol de glucosa, ¿sí? Una mol de glucosa libera 2.828. Aquí el signo no es que interese mucho, porque libera, ¿sí? El decir libera ya es pues, negativo, ¿no? Libera 2.800 kilojoule.
Entonces, para esta cantidad de energía, ¿sí? Para esa cantidad de energía, ustedes van a calcular ahí, con ese trabajo, ya coloquémosle como dejé, para esta cantidad de energía que ustedes calculan ahí, ¿cuántas moles de glucosa son? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta también debería ir en kilojoules. ¿Cuántas moles de glucosa necesitaría? ¿Sí? Y ahí simplemente las moles, después transforman las moles en gramos. Y eso, no sé, porque la clave de este ejercicio es que usted haya entendido que la energía libre de Gibbs también es un trabajo no PV, ¿sí? Que nos da cuenta de un trabajo diferente a presión-volumen, que en este caso es el vuelo del pájaro, ¿ya? Que ese trabajo, como es esa energía libre de Gibbs, ese análisis te permite hacer esta relación y que el ejercicio te está dando que la glucosa produce, una mol de glucosa produce 2.828 kilojoules por cada mol de glucosa que se quema. Como tú necesitas saber cuánto es la mínima cantidad de glucosa que se necesita para que ese pájaro vuele a la rama, entonces haces esta simple regla de 3 o factor unitario que también pueden llamarlo. No sé si le queda más claro, Daniel o Sofía, que también creo que me iba a preguntar algo, no sé. A mí sí, muchas gracias. ¿Y Sofía, queda claro? Sí, profe. Ya chicos, eso sería entonces. Que estén muy bien, nos vemos mañana.